Madrid 10:33 y poblado nuestro sofá hoy, muchas cosas que contarles. Bueno, sabemos que tienen cierto cachondeíto algunos programas, no vamos a decir cuáles. ¿Sí? No vamos a decir qué programas tienen cierto cachondeíto, aunque en este sofá cabe todo el mundo. Yo no redacto los vídeos, pero la verdad. O sea, te refieres a los madroños, Sí, pero la verdad es que llama la atención, pero estamos muy bien avenidos. Dice que está muy. Bueno, Sonia Ferrer, Carmen Alcaide, Nacho Gay, María Eugenia Yagüe, Isabel, por supuesto, pero la salud, qué importante. Hombre. Oye, la hernia de disco, Alipio. ¿Qué Por tal? fin hablamos de la hernia de disco. Sí. Por fin, ¿tenías ganas de que habláramos? Muchas. Pues mira, ya ves que la ocasión la pintan calva, que dicen. Y no me mires. No te miramos, no. Vale, Vamos así para me atrás. gusta. Vale. Sería Bueno, calvo. hablamos de, sobre todo, la hernia de disco, pero de manera muy especial de los problemas de espalda. Los datos en nuestro país son, como ocurre en los países de nuestro entorno, muy similares. Estamos hablando de una patología muy importante, hasta el punto que se calcula que al menos el 80% de la población o ya hemos tenido o vamos a sufrir algún problema de dolor de espalda muy seguramente. Estamos hablando de que solamente en España, son datos del Ministerio de Sanidad, los problemas de la columna vertebral afectan de forma habitual al 18% de los habitantes. Estamos hablando de entre 11 y 17 millones de personas, que no es ninguna broma en un país como el nuestro. Pero es que además es uno de los principales motivos de baja laboral en nuestro país, y el dolor de espalda provoca el 50% de las bajas laborales en nuestra población. ¿El 50%? El 50%. Es una de las patologías más frecuentes tanto en atención primaria como también en consulta de atención especializada. Y muchas veces cuando tenemos un problema de la espalda estamos hablando de hernia de disco, que es algo muy habitual. Y para hablar de esta patología y de cómo se puede prevenir, primero porque se puede prevenir, claro, pero también cómo tratar, está con nosotros el doctor Manuel de la Torre, a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, doctor. El doctor de la Torre es el jefe de la unidad de neurocirugía del equipo de la Torre, Ruber Juan Bravo. Es uno de los mejores especialistas de nuestro país y tiene, bueno, con una referencia no solamente en España, también fuera de ella. Es un placer contar con usted en este programa. Pero vamos a hablar ya directamente. A ver, la hernia de disco. ¿La hernia de disco qué es exactamente y se puede prevenir? Bueno, la hernia de disco es una patología que, como tú muy bien decías, es una patología tremendamente frecuente, con una incidencia tanto social como laboral importantísima, y consiste en que las almohadillas que hay entre las vértebras se rompe el anillo y incide dentro del canal por donde va la médula o donde van las raíces una sustancia que las comprime, y eso da una serie de síntomas que son muy importantes estar alerta con ellos. Porque al paciente el síntoma que más le preocupa habitualmente es el dolor. Claro. Pero para el dolor hay muchas maneras de tratarlo, pero hay síntomas mucho más importantes y que tienen una gran relevancia, como es los déficits motores, los déficits sensitivos, que si se desarrollan y se establecen pueden llegar a ser irreversibles. Por lo tanto, es tremendamente importante estar alerta para poder prevenir que la lesión que se haya producido vaya incrementándose y vaya generando un problema que puede ser tremendamente importante, tremendamente serio y con unas consecuencias muy funestas. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo prevenir? Porque seguramente no es porque hagamos un esfuerzo demasiado intenso en un momento puntual, que también puede ser también, sino muchas veces por las posturas que nosotros adoptamos, por ejemplo, en este sillón. Vamos a ver. Uy, estoy pensando, todos removiéndonos. Sí, ahora todos nos colocamos Todos así estupendamente. colocándonos. Bueno, los factores que determinan con más frecuencia la aparición de patología discal en la columna, tanto cervical como lumbar, pues son muy variados. En primer lugar, hay un factor que es determinante, que es el sobrepeso, la obesidad. Nuestra sociedad, desafortunadamente, por diversas razones, va ganando cada vez más en peso. La alimentación, los malos hábitos, el sedentarismo, los niños, las pantallas, en fin, que al final resulta que todos tenemos un sobrepeso. Teniendo en cuenta que tenemos la buena costumbre de caminar erguidos, ¿no? Pues el sobrepeso, algunos sí, efectivamente, pero el sobrepeso recae sobre la zona que tiene mayor movilidad de la columna, que es la zona baja de la columna. De tal manera que eso es un factor determinante. Otro factor es el sedentarismo, no tener una buena arquitectura muscular, tanto dorsolumbar como de tren anterior. Es curioso que antes hacías referencia a un gran esfuerzo. Cuando alguien habla de una hernia discal, lo primero que piensa es un deportista de élite, un esfuerzo extremo que
puede ser que suceda, pero en los análisis estadísticos que realizamos en nuestro servicio, en nuestro equipo, curiosamente el mayor porcentaje de patología de la columna lo presentan aquellas profesiones que son más sedentarias, como funcionarios y las amas de casa. ¿Y por qué? Claro. Efectivamente. O sea, que un transportista que coge cosas muy pesadas, a lo mejor se hernia menos que una persona sedentaria. Porque puede estar preparado físicamente, porque tiene una musculatura y porque tiene una actividad que no es sedentaria. Bueno, desarrollo muscular, músculos Exacto, tenemos desarrollo todos. muscular, efectivamente, sí. En el caso de las amas de casa, imagino que es porque es un trabajo en el que, bueno, la postura quizá no sea la más adecuada para estar horas y horas haciendo esfuerzo. Incide varios factores. Inciden que una cosa es el trabajo en casa, que las señoras o los que trabajan en la casa se cansan mucho, pero no hacen realmente un esfuerzo y un ejercicio, y luego parece que se han movido mucho durante la mañana trajinando en la casa, pero realmente han hecho pocos metros. Realmente eso no es hacer ejercicio. Si a eso le pones el sedentarismo y la obesidad, pues tienes un factor de riesgo muy, muy importante para desarrollar una vez que la patología tenemos, discal. Y una vez que la tenemos... Ahí hay, permítame, una pregunta fundamental. Porque todo el mundo tenemos miedo a pasar por el quirófano y si lo podemos evitar, pues oye, pues mejor. Entonces, tenemos una hernia de disco ya confirmada. ¿Podemos, utilizar terapias conservadoras sin cirugía o necesariamente una hernia de disco debe resolverse solo con cirugía? Para determinar el tratamiento específico para cada paciente, lo que hay que hacer es primero ver al paciente. Ajá, eso es fundamental. Y adecuar la técnica, no solamente conservadora, sino técnica quirúrgica, a cada patología que presenta específicamente un paciente en concreto. Es decir, lo importante es realizar la medicina y en este caso la cirugía a medida. Comentaba antes que hay un síntoma que es el que más preocupa a los pacientes, que es el dolor, pero realmente no es el más importante. Pero vivir con dolor es muy duro. Vivir con dolor es muy duro, efectivamente, pero es mucho más duro tener un déficit motor, un déficit sensitivo que ya no va a revertir si una vez se ha establecido. De tal manera que cuando se llega a un diagnóstico, lo más importante es que el paciente se dirija a un centro especializado donde le van a aconsejar lo mejor posible para su patología. En cuanto a las cirugías, ya si entramos directamente en cirugía, pues evidentemente hay que hacer un diseño de qué tipo de cirugía es el específico y el mejor para cada paciente para tener resultados excelentes. ¿Pero solo se sale de una hernia discal con cirugía? Vamos a ver, la incidencia de la hernia discal en el organismo depende no solamente del título hernia discal, sino del compromiso que esa hernia llega a producir. Hay a lo mejor hernias discales que no producen compromiso radicular, que no producen compromiso medular, que el canal es un canal joven y que solamente han producido molestias. En esos casos se puede intentar tratamiento conservador con múltiples técnicas, farmacológicas, rehabilitadoras, fisioterapia tal. Pero cuando ya tiene una clínica y una exploración positiva, evidentemente lo que no se puede hacer es dejar que vaya progresando doctor, ¿le puedo preguntar una cosa? Porque yo tengo rápido. Yo tengo problemas de espalda desde los 17 años y hay una cosa que me ha ido muy bien y yo siempre la recomiendo y a lo mejor me equivoco. Yo tengo en casa... Es verdad que lo usé mucho al principio y ahora se ha acabado como la bici estática, sirviendo de perchero. Pero una tabla de inversión que es maravillosa. Yo en épocas que tengo de dolor tremendo en la espalda, es una máquina básicamente que se pliega, que te da la vuelta, te cuelga como un murciélago. Esto lo haces 5 minutos antes de dormir y la espalda, los problemas de espalda, de verdad, yo que convivo con ellos por un problema serio que tuve, se desaparecen. Disminuye, claro, porque tiene un efecto de tracción, por lo tanto de elongación, por lo tanto, claro, estira un poquito. Y las primeras veces aguantas 30 segundos porque estará al revés, bueno, la sangre en la cabeza es un poco incómodo, pero al final acabas aguantando y lo haces 5 minutos. Tráetela 5 minutos todas las noches antes de dormir, de verdad que para la espalda es maravilloso, una maravilla. Nos grabamos en los vídeos. La pregunta es, ¿puedo recomendarlo? Porque se lo recomiendo a todo el que tiene problema de espalda. ¿Es sano eso o no? ¿Es un problema? Si puedes recomendarlo una vez que lo haya visto un especialista. Claro. No vaya a ser que sea la respuesta es no, Sonia. Claro, pasó por la consulta. Vayan ustedes al médico. Pero creo que es un buen resumen. De todas formas, solamente un matiz. Cuando se hace la cirugía, usted la hace mínimamente invasiva, con nuevos procedimientos, que eso es una maravilla, porque en el posoperatorio, que luego la gente cuando tienes ese problema, y después de la operación, porque a veces duele más casi que la propia operación.
Vale, vamos a ver. Lo que dice, riesgos de la operación. Voy a empezar por los riesgos. Los riesgos, evidentemente, cuando uno se opera de lo que sea, asume una serie de riesgos que van desde la anestesia hasta las estructuras que se están tratando. Evidentemente, los riesgos se minimizan y llegan a ser prácticamente anecdóticos, teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, los recursos humanos, el equipo humano, la experiencia. En segundo lugar, la indicación adecuada de la técnica a cada paciente. En tercer lugar, los soportes tecnológicos con los cuales se cuenta. De tal manera que si se tiene con todos esos componentes en una costelera, realmente los riesgos llegan a ser realmente mínimos y anecdóticos. En manos de profesionales, siempre lo más importante. ¿Cómo se puede hacer? Pues haciendo cirugía a medida, adaptando a cada caso, efectivamente. Por ejemplo, en personas jóvenes, en personas con discopatías blandas, pues hacer cirugías funcionales, cirugías dinámicas, se hace una reconstrucción completa del segmento y vuelve a ser flexible, y vuelve a ser dinámico. Está claro, doctor. Muchísimas gracias. Analizando cada caso. Gracias a los dos, de verdad, doctor Alicio. Eso es, cada caso que sea tratado, por supuesto, por dos profesionales, por dos expertos